Shabbat Shalom, hermanos, desde la capital de España, Madrid, y desde la Kehilá Beni Sion, les habla su hermano y amigo Olmer. Hermanos, es para mí un verdadero honor y un privilegio que me da el Eterno en este día de Shabbat para compartirles la parashá Metzorah, parashá número 28. Traduce leproso. Para mí es un verdadero privilegio que el Eterno me ponga aquí delante de ustedes eh, para de alguna manera también le doy gracias al Eterno porque a través de lo que vayamos a estudiar en el día de hoy nos edificaremos todos. Como ya sabemos, este ciclo de las parasot cada año nos revelan algo diferente, algo nuevo. La parasá, que seguramente, y si Yeshua, Yamasía, no llega el año este año, el año que viene, seguramente nos va a revelar otros misterios y otras verdades que el Eterno nos quiere revelar. Yo no quiero ser influenciado por ningún escritor, no quiero repetir las palabras de ningún sabio. Yo quiero, a través de la palabra, el pequeño bocetico que he podido sacar y con la compañía y la revelación de el Rúa. Ya sabemos que el Espíritu de Dios, el Rúa Hakodes, el Espíritu Santo, si no está aquí con nosotros, pues esto no vale la pena. No estamos haciendo absolutamente nada. Entonces yo le doy muchísimas gracias al Eterno y les pido que me acompañen en una pequeña oración. Amado Abacados, Padre Santo, en el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Yeshua Hamasía, te damos gracias por permitirnos un sábado más estar estudiando, estar conociendo tus instrucciones y todo lo que tú, Señor, dejaste escrito para que nosotros cada día crezcamos, para que cada día seamos esas personas dignas de ser hijos del Eterno. Muchas gracias por tu rúa, por tu presencia, por el poder y la fuerza que nos manda a través de tu rúa. Gracias, amado Abba, y que este tiempo sea un tiempo para ti, Señor. Todo esto te lo ofrecemos a ti y regálanos lo que tú nos quieras revelar. Te damos muchas gracias, amado Abacados, y te damos gracias, amado Yeshua Hamasía, por permitirnos en tu nombre en este día compartir y estudiar tu bendita y sagrada Torah. Bueno, mis queridos hermanos, ya vimos lo que traduce Metzorá, leproso, y está en el libro de Vallicrac o Levíticos, del capítulo 14 al capítulo 15, 33. Vamos a ver muchos versículos. Lamentablemente por el tiempo no podremos desmenuzarla, no podremos seguramente hacer un recuento de versículo por versículo, pero sí voy a tratar de alguna manera de poder hacerlo de una manera resumida y que pueda darnos verdaderamente lo que el Eterno, a través de su Rúa, nos quiere hablar en este día. Son de los capítulos 14 de Levíticos, pues son 53 versículos, 57 versículos, y del capítulo 15 son 33 versículos. Entonces, ya podemos ver aquí que tenemos más de 80, casi 90 versículos. Entonces, mis hermanos,
Le doy gracias por acompañarme y sin más preámbulos, vamos a iniciar. Lo hemos hecho de una forma de que podamos más o menos saber sobre lo que cada aliyá nos comenta. Entonces yo le he puesto a cada aliyá un título para que podamos orientarnos. ¿Qué significa Metsorá? Ya lo dijimos anteriormente, significa leproso. En la primera aliyá, y habló Jasén a Moisés. En la segunda, y degollará al cordero. En la tercera, mas si fuera pobre. En la cuarta, y habló Jasén a Moisés. En la quinta, impurezas físicas. En la sexta, emisión de semen. Y en la séptima y el octavo día. Tenemos la Haftará para hoy, que está en el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 4 al 24. Esto se lo dejo como una pequeña tarea para que cada uno de ustedes pueda leerlo y seguramente que va a tener algo que quiera decir el Eterno. Y será grata, hice una pequeño resumen, y será grata a Jasén la ofrenda de Judá y de Jerusalén como en los días pasados. Es muy bonita esa Haftará, está muy relacionada con el tema, como todos los temas de la Torá, todas las parasot siempre tienen una Haftará y está muy relacionado. Desarrollo la Metzorá, la parasá que enlazaremos. ¿Por qué enlazaremos? Utilizo ese término enlazaremos porque va enlazada con la parasá de la semana pasada, tas arría. Parece que estuviera repitiendo la parasá de la semana pasada, pero no tiene absolutamente nada que ver. Lo único que tiene en común es la lepra, la texara. Sabemos que en hebreo tesarat, lepra. Entonces, por eso vamos a poner un poquito de atención. Aquí vamos a hablar en gran parte de lo que los sacerdotes utilizaban para la sanidad y limpieza de la tesara, de la lepra. A continuación, es llamada Metzorá. ¿Qué significa Metzorá? Ya lo dijimos, leproso. Es el término que se le da a la persona que está infectada de tesarat, lepra. En pocas palabras, leproso. Vamos a ver puntos claves para que los analicemos. En la parte, en los naturales, el estar infectado de texara y el poder limpiarse. Vemos en estas dos condiciones, el estar infectados y el poder limpiarse, vemos el amor y la misericordia y el perdón que nos da el Eterno si nos arrepentimos, si le pedimos perdón. Más adelante vamos a ir en el transcurso de la parasá, vamos a ir descubriendo el por qué habla del pecado, el por qué habla del poder de limpiarse y por qué habla del pecado oculto, ¿no? Poco a poco lo vamos desvelando para que nos quede claro el concepto de la parasá del día de hoy. En la parte espiritual es el castigo por el pecado y la misericordia del Eterno. Entonces, en estas dos condiciones, tanto las naturales como espirituales, vamos a hacer un pequeño resumen para que nos quede claros. El estar infectado de tesará y el poder limpiarse. El estar infectado de tesará no era una infección contagiosa. El sábado pasado lo pudimos saber de primera mano de un médico que fue quien compartió la parasá, que es nuestro líder Juan David. Él nos explicó eh, eh, profesionalmente como médico lo que es la lepra que nosotros conocemos hoy y la tesarat
que se manifestaba en la época del Éxodo, en la época en que Moisés estaba dirigiendo al pueblo hebreo en el desierto. Entonces, este tipo de Texara se manifestaba espiritualmente, ya que era por el pecado oculto. Si hacemos un paralelo con este pecado oculto, podemos ver que en los tiempos de hoy, podemos en nuestras congregaciones, podemos ver una persona muy correcta, una persona, una señora, un señor que son miembros de la Quejilá y se les ve personas muy correctas, oran, o sea, se les ve personas muy normales. Pero no sabemos en sus corazones qué hay y los problemas que ellos tengan. ¿No? Casi todos tenemos taras, casi todos tenemos áreas de nuestra vida que deben ser tratadas y eso nos está trayendo muchas veces consecuencia por la repetición que hacemos de ese pecado o de que no terminamos de una vez, de cortar de una vez por todas ese pecado, que es el que nos lleva a muchas tesarat, no solamente la lepra. Las consecuencias de muchos de los pecados que nosotros repetimos o de nuestras áreas que no han sido totalmente restauradas o perfeccionadas por el Eterno, porque primero, no las hemos reconocido delante de Él. Y segundo, no nos hemos arrepentido ni le hemos pedido perdón al Eterno para cortar con ese pecado oculto que llevamos. No se ve ese pecado hoy por hoy, no lo podemos ver manifestado como se manifestaba con Tesarat en esos tiempos. Entonces, hay un versículo que yo lo repito muchas veces y me gusta mucho, que está en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 7, versículo 14, que dice: si mi pueblo se humillare y orare y se arrepintiese de todos sus pecados, yo desde los cielos escucharé, nos dice el Eterno, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. O sea, sanaré su tierra. No está hablando de sanación, pero tiene que haber un preámbulo para que el Eterno nos pueda perdonar. Si mi pueblo se humillare, se arrepintiere y orare, yo desde los cielos escucharé. Es claro, si nosotros tenemos esa buena actitud de humillarnos delante del Eterno, arrepentirnos de lo que estamos haciendo mal, de esa, muchas veces, esa raíz que traemos y que cada día es más larga esa raíz. Tenemos que cortarla. Nosotros, como parte interesada, tenemos que decirle al Eterno, con todo esparpajo, es nuestro Padre. Le podemos hablar con toda la confianza, decirle: amado Padre, tú conoces mi problema. No sé cómo se llama, pero yo tengo ese problema y te pido, por favor, que me perdones. Estoy arrepentido y no quiero volverlo a hacer. Fortalece, como dice un versículo de la palabra, que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Está en Filipenses. Entonces, si nosotros le decimos: Señor, fortalece, trata y sana esos problemas que yo tengo, pues el Señor nos va a limpiar. Entonces, aquí está la parte natural. Ahora, la parte espiritual: el castigo por el pecado y la misericordia del Eterno. Entonces, como esto es espiritual y es oculto, y nuestro Padre Abacados es un espíritu al cual no podemos engañar, porque podemos engañar a todos los hombres, a todas las personas, pero al Eterno no lo podemos engañar. Él está viendo. ¿Y por qué castigaba con la Tesará? Porque nosotros hicimos, nuestros antepasados hicieron un pacto con el Eterno. Cuando Moisés, acordémonos en Éxodo y en las parashat donde estudiamos, cuando baja Moisés
la segunda vez con las segundas tablas y le dice al pueblo, esto dice el Señor que debemos hacer. ¿Qué piensan ustedes? Y todos en coro, creo, dijeron, haremos lo que nos dice Hasén, haremos lo que nos dice el Eterno. Entonces hicieron un pacto, hicieron un convenio, hubo un convenio entre el pueblo de Israel y el Eterno. Entonces, lógicamente, si tú rompes un pacto, si tú rompes un convenio, lógicamente hay unas consecuencias. Y las consecuencias que habían entonces de transgredir la ley, de cometer pecado delante de los ojos del Eterno, era la tesara, la lepra. Se manifestaba a través de la lepra. Repito una vez más, no era la lepra de estos tiempos, era un emblanquecimiento en un brote o unas placas que cubrían todo el cuerpo y la gente quedaba blanca. Entonces, vemos la misericordia del Eterno, que Él es fiel y justo cuando tú te arrepientes y empezaban a curarse. Dice la palabra en esta primera liyá, dice que estas personas en las cuales se manifestaba la tesara eran expulsados totalmente del campamento. Eran sacados del campamento. Primero de su casa, donde no le podían ver, y segundo, del campamento, ni vecinos, ni amigos, ni nadie le podía ver. Eran expulsados fuera del campamento durante un periodo que eran 7 días, que nos dice la palabra. En esos 7 días, el sacerdote iba a verle y si veía muestras de que ya estaba limpio, entonces cuando hace el rito de limpieza y purificación. Si no estaba todavía limpio, 7 días más debería estar fuera del campamento. Y no era que llegara como si llegara de triunfar y de un paseo y todo el mundo le recibía, no. Pensando que no podía llegar todavía a su casa hasta que no pasara otro periodo, que eran 7 días más después de la purificación. Era muy duro la forma en que actuaba el Eterno. Pero gracias a nuestro Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, que a través de ese sacrificio, ese acto de amor por nosotros, muriendo en la cruz, siendo castigado, despellejado. En algunos de los comentaristas o algunos de los comentarios que uno puede leer sobre esta parasá, algunos se atreven a decir que Jesús el leproso, porque el aspecto que tenía nuestro Yeshua Hamashiach después de la severa paliza que recibió fue descarnado, toda la piel tenía, dicen que un ojo le fue sacado y estaba desgarrado por toda parte. El aspecto que daba era la lepra que conocemos nosotros en estos tiempos. Pero bueno, yo no me atrevería nunca jamás en la vida de comparar un leproso con nuestro Yeshua Hamashiach, que es perfecto, que es sin mancha. Pero él entregó su vida por todas nuestras transgresiones, por todos nuestros pecados, por todas nuestras maldiciones que traíamos generacionales. Él pagó por nosotros. No queriendo decir que el haber pagado por nosotros, entonces yo ya puedo seguir haciendo lo que yo quiera. No, yo no me puedo desligar de mi Yeshua Hamashiach, de seguir a Yeshua Hamashiach, de mis oraciones siempre encabezarlas en el nombre de nuestro Yeshua Hamashiach, de hacer lo que Yeshua durante el tiempo que estuvo aquí en la tierra nos dejó esas gratas enseñanzas. Ya sabemos que Él no vino a quitar la ley, Él vino a cumplir. Entonces nosotros tenemos que cumplir con la Torah, lo que Él estableció el Eterno a través de la Torá, lo tenemos que cumplir. Y
ese creer y ser agradecido con nuestro Yeshua, es cumplir, obedecer. Tenemos que obedecer. Yo tenía un profesor que decía, obedezca aunque no entienda, obedezca, hermano. Obedezca hasta que usted empiece a entender todo este misterio maravilloso de este manantial de sabiduría que nos trae la Torá. Bueno, vamos a continuar. Ya nos quedó claro los puntos en la parte natural y la parte espiritual. En la primera aliyá podemos encontrar una similitud en la parashá de la semana pasada de Saría. Es cierto, podemos contrastar que efectivamente los infectados de Tesará lepra eran aislados de todo contacto con otras personas. Y después de un periodo de 7 a 14 días de aislamiento vendría el sacerdote para previamente examinar y le diera el visto bueno o la mala noticia. Definitivamente tendrían que permanecer aislados. Podemos ver en estos primeros versículos que el sacerdote haría un rito de limpieza y purificación. Voy a ir abreviando, voy sobre la marcha comentando, a lo mejor antes de que veamos una aliyá, pues ya he comentado parte de lo que nos dice esa primera aliyá, para que vamos ganando tiempo y podamos enterarnos un poco del mensaje. En la segunda aliyá vemos cómo el sacerdote degollaba un cordero. Degollaba un cordero que era el sacrificio de purificación y de perdón, en el lugar del sacrificio por el pecado, y el holocausto en el lugar del santuario, porque como la víctima por el pecado, así también la víctima por la culpa. Es la misma víctima con dos referencias, el pecado y la culpa del pecado. Es del sacerdote, es cosa muy sagrada. Por ahora estas prácticas no se realizan gracias a nuestro Yeshua Hamashiach, quien a través de su sacrificio en la cruz ya pagó por todos nuestros pecados. Esto lo podemos contrastar en Primera de Pedro 1, 18, 19, en Romanos 6, 23 y en Primera de Juan 3, 4 al 8. Quisiera poder buscar estos versículos, comentarlos, pero entonces nos quedamos en una sola o en dos parashá. Por eso, vuelvo y lo repito, voy adelantándome que cuando lleguemos a las parashá ya tengamos referencia de lo que es. En la tercera aliyá vemos que el Eterno todo lo tenía muy contrastado, todo lo tenía muy organizado. En esos tiempos, como ahora, habían pobres y ricos. Y lo hemos visto en muchas de las aliyás cuando se les pedía, por ejemplo, eh, cuando ellos fueron a la guerra y había que dar un diezmo, unos si no lo tenían, tenían que pagarlo de otra manera, pero de todas maneras el Señor tenía clara esa situación. Mas si fuere pobre y no tuviere para tanto, porque claro, tenía que comprar un cordero, tenía que comprar unos palominos, tenía que comprar una flor de harina, un aceite, tiene que comprar una madera de cedro, o sea, que tenía que comprar una serie de elementos que eran necesarios para hacer el ritual que hacían los sacerdotes para la santificación y para la purificación, para el perdón de los pecados y el que pudiéramos volver de muerte a vida. Aquí nosotros también estamos contrastando y estamos hablando proféticamente de nuestro Jesús a través de toda la palabra. Siempre en el Antiguo Testamento, como dicen muchas personas, que para mí no hay ni antiguo ni nuevo, para mí son todas las escrituras. Y por eso lo dice en Timoteo 3:16. Dice que todas las escrituras son inspiradas por el Eterno, ¿no? Y son útiles para enseñar, para redarguir, para corregir, para que el hombre del Eterno, para que el hombre de Elohim sea perfecto. Entonces no hay ni antiguo ni nuevo, es las escrituras. Entonces vemos que a través de todas las escrituras
Antes de venir el Mesías, se hablaba del Mesías, los profetas hablaban del Mesías, desde Génesis están hablando del Mesías y todas las escrituras están hablando del Mesías. Entonces, aquí podemos ver, por lo tanto, entonces tomará un cordero para ser ofrecidos con ofrenda mecida por la culpa, para reconciliarse, y una décima de efa de flor de harina amasada con aceite para ofrenda y un loc de aceite. Un loc era como un vaso normal de los que bebemos, de cristal, de aceite. 2 tórtolas o 2 palominos, según pueda, será para expiación por el pecado, y otro para holocausto. Esta es la ley para el que hubiera tenido tesará, lepra, y no tuviera más para su purificación. Acordémonos, había una ley, la ley de purificación y limpieza de la lepra. Dice que de los 61, de las 61 manifestaciones de pecado, dice que la que está en segundo puesto era la tesará. No sé si era que había mucha tesará, es muy probable. Las escrituras hablan muy puntualmente de personajes y es muy probable que hubiera mucha tesará en medio del pueblo, que sabemos de antemano que era un pueblo demasiado duro de entendimiento. Caían, los levantaba el Eterno y volvían y caían. Y siempre salían con una nueva. Sobre todo, cayendo en ese pecado terrible que es la desobediencia. Vamos siguiendo. La cuarta ley ya habló también Jasé a Moisés y a Aarón diciendo: cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión, si pusiere yo plaga de tésara lepra, vendrá aquel de quien fuera la casa y dará aviso al sacerdote. Mandará a desocupar la casa antes de que entre a mirar la lepra. Se conocía la misericordia del Eterno como en todas las cosas. Él siempre avisa. Lo que pasa es que somos torpes y somos sordos para escuchar la voz del Eterno. Cuando hablamos de que lo que le está diciendo el Eterno, que cuando pasen a poseer la tierra prometida y fueren a alguna casa y encontraran allí que hay tesará, porque era la primera manifestación que había en una casa donde había transgresión, donde habían pecados, no solamente X pecado o cuál pecado, habrían varios pecados en una familia. Entonces dice que se manifestaba a través de las paredes de la casa y de los techos. Dice que salían unas manchas de color verdoso y esa era lepra, esa era la tesará. Y dice que la segunda manifestación de la lepra era en la ropa, te daba esos hongos o te daban esas manchas en la ropa. Y ya la tercera manifestación, cuando demasiado tosudo, demasiado duro de entendimiento, que no se ponía en el trato de pedir perdón, de sanarse, de limpiar su casa de esa lepra, entonces cuando le aparecían en su cuerpo, era la última manifestación que venía directamente sobre su piel. Entonces había todo un ritual: limpiar la casa, había que lavar la ropa, utilizar el ritual en la ropa y luego la persona lavarse, limpiarse. Y yo me imagino que en esos 7 días, no lo dice la palabra, pero es muy probable y tiene bastante sentido que en algún lado por ahí lo leí, de que ese tiempo de soledad de esa persona fuera de su campamento era un tiempo de reflexión. Y no es de pronto eh, eh, de más pensarlo que tendría de parte del sacerdote
o de la misma gente alguna recomendación, como siempre ha existido, no solamente los sumos sacerdotes, no como ahora los maestros, los pastores, que no tienen la capacidad de dirigirse a todo el pueblo, pero hay gente a los alrededores de ellos que conocen la palabra y es muy probable que les pueden haber dicho, hermano, arrepiéntase, aproveche este tiempo que va a quedarse solo, como ahora que nosotros le recomendamos a muchas personas. Ore, hermano, arrepiéntase, pídale perdón al Eterno. Mire a ver qué hay en su corazón que usted no lo ha reconocido. Entonces, es muy probable que ese tiempo fuera un tiempo de arrepentimiento y, y el Señor actuaba espiritualmente, porque de hecho cuando se presentaba delante del sacerdote, el sacerdote le daba ese visto bueno y decía, bueno, usted ya se ha limpiado, ya está usted limpio, ha sido perdonado su pecado por el Eterno. Ahora vamos a hacer el otro rito para que usted quede ya directamente limpio. Bueno, vamos en la quinta lilla. Esta es la ley acerca de todas las plagas de lepra, de toda la plaga, era una plaga de lepra, y de la lepra del vestido y de la casa, ya lo hemos dicho anteriormente. Y nuevamente habló Hasem con Moisés y Aarón, diciendo, hablad a los hijos de Israel y decirles, cualquier varón que tuviese flujo de semen será inmundo. Toda cama donde se acostare el varón con flujo de semen será inmunda, y todo sitio donde se sentare inmunda será. Todo lo que tocare, toda montura, todo lo que lo tocare será inmundo, y tendrá que lavarse y será inmundo hasta la noche. Bueno, aquí me salté el hisopo, que era con lo que esparcían el sacrificio de las tórtolas o de los palominos, porque uno lo mataban, lo desangraban en una vasija y el otro lo soltaban en libertad. Entonces dice que el hisopo era hecho de hierbas naturales y estuve buscando y encontré que podía haber sido de orégano y tomillo. De eso hacían una bola que era con lo que luego cogían la sangre, con agua corriente y le echaban tanto a las paredes, a las ropas, como a la persona que estaban haciéndole el rito de purificación y limpieza. A mí me parece tan maravilloso poder conocer esa parte que es muy probable que los sacerdotes tuvieran algo de creencia de que esas plantas son medicinales, porque hoy por hoy se utilizan como medicina alternativa, como medicina natural, que eso es buena para muchas cosas, este tipo de plantas. Y es probable que lo hayan utilizado siempre, a lo mejor pensando en que a través de esas plantas también algún efecto tendría de sanidad. En fin, son muchas las cosas que utilizaban para este ritual. Dice que utilizaban un pedazo de madera de cedro. Proféticamente desde entonces se creyó que esa madera de cedro fue el material que utilizaron en la cruz donde crucificaron a nuestro Yeshua Hamashiach. O sea, que todo tiene una conexión, ¿no? Que es lo que yo veo muy importante y creo que es muy importante que nosotros a través de la Torá podamos ir conectando todas las escrituras porque todas están conectadas entre sí. Ya es cuando podemos aprender, cuando nos podemos edificar, cuando vemos que ese manantial maravilloso de sabiduría y de enseñanza que es la Torá nos está llenando de toda esa capacidad, de todo ese conocimiento, que no es para otra cosa más que para acercarnos al Eterno, para estar lo más cerca del Eterno, para podernos cuidar. Yo cuido mi santidad. Yo digo, ¿cómo voy a pecar si ese pecado lo único que va a hacer es apartarme
en mi Padre. Yo quiero estar aferrado a mi Padre. Y mi lucha permanente es no caer en las cosas que me van a separar del amor de mi Padre. Yo quiero que mi Padre, no lo hago, no lo debemos hacer con ese fin de que Él nos ayude, ¿no? Tenemos que hacer honor a nuestro Padre y tenemos que ser esas personas que nuestro Abacados quiere que seamos. Él nos quiere bendecir. A lo mejor no en bienes, en dineros, porque no quiero tampoco pasar aquí con que, estoy predicando sobre la prosperidad, sobre la doctrina de la prosperidad, ni más faltaba. Tenemos que hacerlo de corazón, desde nuestro corazón, que sepamos que tenemos que honrar a nuestro Padre, que tenemos que dar honor a su nombre. Y el resto el Señor todo lo conoce, todo lo sabe de nosotros. Amén. Bueno, ya estamos en la sexta liyá, ya vamos bastante adelante. Espero que se vayan quedando todas estas cositas que son tan importantes para nuestro crecimiento. En la sexta liyá, en esta sexta liyá, nos sigue hablando las escrituras sobre todo lo que nos convierte en inmundos. Cuando tienes relaciones con una mujer, deben lavarse los dos con agua corriente y serán inmundos hasta igualmente si tuviere la mujer el periodo menstrual, estaría aislada durante 7 días. Todo el que tocase y donde se sentase, todo deberá ser lavado. Estarían inmundos, y cuando fuere libre de su flujo, después de 7 días, el octavo día, tomará consigo para hacer el ritual, las 2 tórtolas o 2 palominos, los traerá el sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. Y el sacerdote hará una ofrenda por el pecado y el otro holocausto y la purificación, el sacerdote delante de Hasén, del flujo de su impureza. Estuve mirando porque me llamó mucho la atención, porque yo he oído que las mujeres son las que tienen a veces un llamado flujo, pero yo de los hombres, pues lo digo por mí. Yo no he conocido durante todos mis años que haya tenido un flujo. Y estuve averiguando y el famoso flujo no es otra cosa más que la gonorrea, una enfermedad venérea. Habían enfermedades venéreas en ese entonces, porque había gente que no tomaba medidas higiénicas y se descuidaba y esa es una infección de falta de limpieza. Entonces, claro, el hombre contagia a la mujer y la mujer al hombre de ese flujo, pero eh, estuve leyendo los sabios y alguno de ellos escuetamente dijo gonorrea. Eso era esa enfermedad venérea de la que aquí se relaciona además muy contaminante. Es muy probable que los sacerdotes les estuvieran haciendo la salvedad a todo aquel que tuviera flujo. Oiga, cuide en su casa, el baño, donde usted se siente, su ropa, cuando monte en su caballo, en su montura. Es muy probable que todo eso lo sabían los sacerdotes de antemano. Yo pienso que las escrituras no lo disciernen de tal manera, pero es muy fácil de poderlo entender. Ya llegamos a la séptima liyá. Así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas, por ser contaminado mi tabernáculo, por no contaminar el tabernáculo de reunión. Esta es la ley para el que tiene flujo y para el que tiene emisión de semen, viniendo a ser inmundo a causa de ello. Y para el que padece su costumbre, para la que padece su costumbre, pero
Los hombres no tenemos ese problema. Y para el que tuviese flujo, sea varón o sea mujer, y para el hombre que durmiere con mujer inmunda. Todos los tiempos ha habido hombres sinvergüenzas y ha habido mujeres también que viven de esa profesión tan antigua. Ya terminamos las 7 aliyas. Ahora voy a hacer un breve comentario, redondeando un poco de las cosas que se me han quedado y de las cosas que de pronto no les he podido dar la suficiente relevancia. Para terminar, haré un comentario que vi y es de mucho interés. En las escrituras la palabra tésara, lepra, se menciona más de 40 veces. La lepra era común en los tiempos bíblicos y hay muchas referencias que hablan que algunos vivían en condiciones poco higiénicas. Ya lo dije anteriormente. La razón principal por la que se habla de la tésara o lepra en la Biblia es que es un ejemplo gráfico del poder destructivo del pecado. Lo dije encabezando la parasha, que esto era una manifestación del pecado. Aquí nos dice que era un ejemplo gráfico del poder destructivo del pecado. En el antiguo Israel la lepra era una importante lección sobre la influencia del pecado en la vida de una persona. Hashem lo había dado a los israelitas unas instrucciones muy claras y puntuales sobre cómo tratar la lepra y otras enfermedades de la piel. Lo podemos leer en Levíticos 13 o lo vimos en Levítico 13. Todos los sospechosos de tener esa enfermedad tenían que ir a un sacerdote para que los examinara. Estaba en Levíticos 13, 2:13. Si le encontraba infectado, tenía unas características especiales. Debía despeinarse, se tenía que desordenar el pelo, la barba y la ropa, tenía que cortarla, tenía que rajarla y debía salir y pregonar: inmundo soy inmundo. Imagínense eh, la actitud que tenía que tomar, ¿no? De desvergüenza ante toda la congregación, ante todo su pueblo, ante todo el campamento, ¿no? Soy inmundo porque fácilmente pueda taparla, pero soy inmundo para que nadie se me acerque, siendo imposible que el hombre la pudiera sanar. Ya lo dije también anteriormente que esto es espiritual. La manifestación del Tésara era espiritual, que venía de parte del Eterno y era de el pecado oculto. Entonces, no lo podía sanar nadie. Por supuestísimo que nadie lo podía sanar, porque el único que lo había visto era el Eterno. El único que tenía una forma de que se manifestara el pecado que había cometido o la transgresión que había cometido esa persona era a través del Tesará. Muchos pensaban que Jasé castigaba con la maldición de la lepra por los pecados que cometían. Especialmente estuve leyendo la murmuración. Esto lo podemos contrastar con varios versículos que están en la palabra y especialmente, muy especialmente, está en el libro de Reyes, Segunda de Reyes 5. Perdón, está, sí, en Reyes, Segunda de Reyes 12 del 10 al 15. Aquí nos está hablando de Miriam y de Aarón, ¿no? Que eran los hermanos de Moisés. Ellos, por murmurar de la mujer cusita que había traído Moisés, y además, no sé si sería una actitud xenófoba, porque
las mujeres de Cus, una región de Etiopía, eran de tez morena, eran morenos. Y no sé si esa sería la razón que les llamó la atención y lo que hicieron que ellos murmuraran contra Moisés, haciendo que el Señor los reuniera a los tres, los exhortara y diga, ¿por qué están hablando de mis profetas? Es donde uno se da cuenta que, que los líderes en las congregaciones son personas muy dignas de respeto. Se merecen toda la consideración y todo el respeto por parte de la congregación. No podemos cogerlos como un trapo sucio. Hay gente que deja de ir a una congregación porque dice, es que a mí no me gusta la voz de ese pastor. Ese pastor tiene una voz muy chillona, no me gusta. Pero usted no va a ver al pastor. Usted no va a ver si tiene la voz bonita o la voz fea, o si el pantalón está arrugado o está roto. Usted va a escuchar es el mensaje que el Eterno está transmitiendo a través de ese pastor, de ese maestro, de esa persona que el Eterno ha llamado, porque nadie se pone allí porque quiere. Es un llamado que tiene de parte del Eterno. Y le muestra a los líderes, mire, para servir. Si usted está hablando de ellos, está hablando de Dios. Honre a sus pastores. Considérelos y respételos. Si tenemos una equivocación, que es muy fácil porque somos humanos, nos pueden llamar aparte y decir, oye, hermano, es que usted dijo esto y yo creo que esto está equivocado. Y yo creo que todas las personas tenemos un grado de humildad para aceptar y decirle muchas gracias, tiene usted razón, voy a revisar y voy a repasar a ver qué fue lo que pasó. Pero no despellejarlo delante de toda la congregación, hacer sus grupitos y empezar allí a despellejar al pastor o al líder. Entonces tengamos muchísimo cuidado con eso. En estos tiempos vemos a través de este versículo, de este capítulo, estos versículos, el castigo que recibieron por estar hablando mal del líder, del máximo profeta, el amigo personal del Eterno. Se molestó el Eterno. Ya va Moisés y le pide, por favor, como siempre, Moisés, intercediendo por todos nosotros, Señor, perdónanos, ayúdalos, quítales eso. Y por amor a Moisés lo hizo el Eterno. Entonces, estemos muy atentos a todas estas malas actitudes que son lo que nos llevan a las malas consecuencias que nos traen y malas situaciones. Muchas veces decimos, ¿por qué es que no consigo trabajo? Es que esto, es que, o sea, quejándose, la gente quejándose. Que vamos a saber si el Eterno te está reprendiendo para que no sigas cometiendo la transgresión que sigues cometiendo siempre. Hay una palabra en hebreo que se llama lazón hará. Esto quiere decir la lengua piperina, la lengua deshonesta, la lengua que murmura contra todas las personas. Entonces dice también que hay 4 categorías que no gozarán del esplendor divino, que son los burlones, los hipócritas, los mentirosos y los que hablan mal del prójimo. A veces nos reímos de la gente, ¿no? Y lo cogemos de burla. Es que, jajaja, y mira esto, y mira, y mira. Y empiezan comentarios que, cuidado, cuidadín, cuidadín, cuidadín. Yo, para la gloria del Eterno, como una anécdota, me dijo mi hermano, estuve allí con mi hermano y le estuve comentando un poco sobre esta parasha. Y él me dijo, hermano, ¿cómo le parece que yo entré donde el médico y le dije, estoy muy malito, doctor? Mire, estoy cojeando.
no puedo andar bien, estoy cojo. Mintió porque él podía caminar perfectamente. Y dice que salió y cuando salió fue a coger el autobús y el autobús hizo amago como que se iba y él pegó una carrera para alcanzarlo. Y cuando pegó la carrera, le dio un tirón desde la punta de la nalga a la punta del pie. Y dice, hermano, qué peligroso es mentir. No vuelvo a mentir. Entonces es lo que tenemos que hacer. Yo hace días y años atrás he estudiado esta parashá, pero como la he entendido ahora, eh, le doy toda la gloria al Eterno, porque voy a tener una actitud, porque yo soy burletero, tengo fama en mi casa, de que me gusta burlarme de todos mis hermanos y les pongo remoquetes y eso lo voy a dejar. Los hipócritas, que muchas veces yo escucho que oran porque no haya hipocresía entre los hermanos, que es muy triste que te presenten una cara y que sea hipócritamente. Los mentirosos y los que hablan mal del prójimo. Mis queridos hermanos, aquí con esto termino con esta buena recomendación que les hago de que se cuiden mucho, que piensen que la tesará no solamente es una lepra o una manifestación en la piel. Hay muchas tesarás. Hay muchas formas de la manifestación del Eterno de cara a nuestras malas actitudes. Entonces, muchas veces estamos arrastrando problemas, necesidades y situaciones porque hay en nosotros tesará. Y nunca mejor dicho para este tiempo, esta parasá, le doy muchas gracias al Eterno que me ha tocado en este día, porque en próximos días y no muy lejos, el día martes, tendremos la celebración maravillosa del Pésar. O sea, vamos a celebrar la liberación de nosotros como hijos del Eterno. Que todas estas taritas, que todas estas cosas las podamos presentar delante del Eterno, que le podamos pedir que por favor nos fortalezca en estas áreas y, y que toda esa, ¿cómo se llama? Bueno, todas esas taras que tenemos, esa levadura, perdón, toda esa levadura que muchas veces la estamos limpiando en nuestra casa, que muchas veces estamos poniéndonos dobles gafas para mirar los productos que vamos a consumir, que no tengan levadura, la número, hermano, la peor levadura es la que hay en nuestro corazón, en nuestro corazón. Presentémonos delante del Eterno con toda la verdad, con toda la sinceridad y pidamos que quite toda esa levadura que es la que nos impide que podamos estar aferrados de la mano del Eterno. Amén. Hermanos, que continúen teniendo un buen Sabbat, que el Señor los guarde, que el Señor los proteja, que el Señor los establezca y les prospere en todos sus caminos. Baruch Hashem, que nos ha permitido estar aquí. El Señor los guarde, los proteja y feliz semana.